Mi responsabilidad como persona es estar más involucrado en todos los temas que involucran injusticia. Los hispanos tienen que estar todos juntos, porque si no somos parte de la conversación, nos van a seguir dejando, como ha pasado mucho tiempo, y aunque los números siguen creciendo, que somos más mayoría, sigue siendo la gran diferencia de que no estamos en el mapa conceptual bien. Quizás el cambio no va a ser mucho, pero puedes aportar poco a poco. Los grandes cambios se hacen poco a poco, ¿no? Tengo 20 años, 19 años viviendo en Estados Unidos. De legalmente 7 con estatus migratorio, 5 sin documentos y el resto fue con puras visas de trabajo o de estudiante o de turista. O sea, leí de un programa, yo estudié en Cancún, hotelería y turismo, esa fue mi carrera. En ese momento yo entré a un programa de Hilton que era para ver si alguien se venía a trabajar. Y bueno, fui de todas las aplicaciones, fui escogido con varias personas y la primera vez que vine fue a Washington, D.C. Vino a un programa de gerentes, Management Training. La compañía de pronto la vendieron. Lo vendieron al hotel y corrieron a todos los gerentes. Y yo me quedé en el medio porque había otras personas que necesitaban el nuevo visado y no sabemos qué hacer. Entonces, obviamente perdí todas las fechas y eso me quedé en ese que quedé todas las fechas que estaban perdidas porque yo no sabía nada del proceso migratorio en Estados Unidos. Fue que tuve que decidir, ok, ¿me quedo o me voy a México? El gran dilema de mi vida. Dije, bueno, ¿cómo voy a ser feliz en México siendo gay? Dije, no voy a ser feliz. Eso fue lo primero que me contesté yo. Dije, ¿voy a ser aquí feliz? Sí, pero puedo ser quien yo quiero ser. Y ahí decidí quedarme de indocumentado, asumiendo la responsabilidad de lo que sea y cuál iba a ser los trabajos que iba yo a tener. He vivido experiencias cuando no tenía documentos que marcaron y me dieron otra perspectiva. Me acuerdo que una vez me fui con alguien que estaba yo en la Florida viviendo y no tenía trabajo y nos fuimos a sembrar fresas. Eran 2 días, fresas, de un hombre güero que tenía su parcela o hectáreas y contrató a gente indocumentada para hacer el trabajo. Yo no tenía ni la menor idea de cómo iba a sembrar la fresa. Me marcó porque dije, yo no quiero hacer esto para el resto de mi vida. Y esas personas sí lo van a hacer porque ellas están felices, pero yo no estoy feliz. Me acuerdo que una vez fui a buscar un trabajo en un restaurante de hostess y sale el gerente general afroamericano y me dice, ¿dónde trabajas? Digo, trabajo aquí en el restaurante mexicano de hostess. Me dijo, ok, ahorita regreso. Pongo a checar los papeles. Me dijo en la mesa, así, ¿no? No te puedo ofrecer el trabajo, me dijo. Y me quedé yo helado. Y la razón era porque obviamente los documentos, porque ahí checaban papeles. Alguien me dijo, no es que se checan papeles. Dije, bueno, esa fue una cosa que me marcó porque la forma de que como el gerente lo trató no me dio ni una calidez humana, ¿no? Buscando de cómo voy a arreglar mi estatus migratorio, me decidí irme a ciudades que no conocía a nadie porque quería yo saber qué iba a pasar con mi vida. Me voy a Los Ángeles, me voy a Miami, luego a Nueva York, luego a D.C., luego a Chicago y luego aquí. Porque la vida ha sido un riesgo y siempre he asumido que tengo que tomar el riesgo. Siempre he pensado que la vida es un riesgo. Me arriesgué. Si no me hubiese arriesgado yo como me vine a San Francisco con esta persona que conocí, al final no funcionó, pero yo estaba feliz casado con el hombre, yo no hubiese estado aquí, no hubiese manejado ni mi estatus migratorio. A veces digo, ¿qué hubiese pasado con mí? Que quizás estuviera en D.C. Esperando una reforma migratoria que nos debe. Todos los presidentes. Mentirosos.